Contrato de compraventa. ¿Qué es un contrato de compraventa? Un contrato de compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarlo en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Este contrato es el que tiene mayor importancia entre los de su clase, porque se trata del contrato tipo translativo de dominio, y además porque constituye la principal forma moderna de adquisición de riqueza, es decir, tanto en su función jurídica como económica, debe merecer un estudio especial. Características principales de la compraventa. Intervienen dos partes definidas como vendedor y comprador. Se limita a crear obligaciones a ambas partes. La obligación consiste en que el vendedor debe trasladar la propiedad de una cosa al comprador. El comprador debe entregar al vendedor un pago, el cual es denominado como precio, que puede ser en dinero o también en especies. Con respecto a los gastos del contrato, se establece que estos pueden ser asumidos según acuerdo entre las partes, y en caso de no haber explícito un acuerdo, deben asumir partes iguales la totalidad de los gastos que incurre el contrato. ¿Qué debe contener un contrato? Cosa. Es un objeto en oposición a los derechos creados sobre él y a las prestaciones personales. Son bienes o derechos que estén dentro del comercio. Precio. Significa valor en el que se estima algo. Valor que se pide por una cosa o servicio. Sus condiciones deben ser cierto, verdadero, enumerario y justo. Personas o partes. El vendedor, que es la persona ficticia o jurídica que transfiere la propiedad, y el comprador, que es quien adquiere el bien. Formal. Los contratos de compraventa no se otorgan por escrito, ya que la ley no requiere tal formalidad. Sin embargo, en la práctica es habitual que el consentimiento se plasme en un documento privado que sirva de prueba. Hay excepciones, por ejemplo, para el caso de bienes inmuebles o ciertos otros contratos que se obligan a realizar por escrito. Validez. La capacidad en donde se dice que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede comprar. El consentimiento, que se refiere a que haya un acuerdo de las partes que recaiga sobre el precio y la cosa. Obligaciones del vendedor en el contrato de compraventa. Las obligaciones del vendedor en el contrato de compraventa son las siguientes: transmitir la propiedad o título de derecho, conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega, entregar el bien, garantizar al adquiriente una posición útil, garantizar al adquiriente una posición útil, garantizar al comprador una posición pacífica, responder de los vicios y defectos ocultos que tenga el bien. Obligaciones del comprador en el contrato de compraventa. Las obligaciones del comprador en el contrato de compraventa son las siguientes: pagar el precio, pagar intereses en caso de retraso de compraventa con precio aplazado, recibir el bien comprado, recibir en buen estado. Tipos de contrato de compraventa. Contrato de compraventa con reserva de dominio. En esta modalidad, el traspaso posesorio es realizado en el momento de la perfección del contrato, quedando la transmisión de la propiedad subeditada al cumplimiento de una determinada condición. Contrato de compraventa a plazos. Según esta modalidad contractual de la compraventa, se realiza la transmisión de posesión y propiedad de un bien mueble, corporal, identificable y no consumible, naciendo por el lado del adquiriente la obligación de realizar el pago fraccionando en un determinado número de cuotas periódicas. Esta modalidad, debido a su trascendencia en la economía contemporánea, ha sido regulada específicamente por la Ley 28. Contrato de compraventa con pacto de preferencia. Modalidad por la que nace la obligación para el comprador de permitir, en caso de futura venta, que una determinada persona adquiera la cosa con prioridad sobre el resto de eventuales compradores. Contrato de compraventa con retracto convencional. Se atribuye al vendedor un derecho subjetivo, por el que puede recuperar la cosa vendida. En caso de bienes inmuebles, el pacto de retro que no haya sido inscrito en el registro de la propiedad no vincula al tercero que adquiera la propiedad procedente del comprador.
Cabe añadir que la finalidad económica de esta figura gira en torno a la posibilidad de que el vendedor adquiera liquidez suficiente, con la futura esperanza de recuperar la cosa. De ahí que existan grandes facilidades para realizar un préstamo garantizado simulando una compraventa con retracto, por lo que habrá que indagar la voluntad real de las partes para poder determinar si es o no una simulación. Contrato de compraventa ad gustum. Compraventa sometida a la condición futura e incierta de superar una prueba de degustación que permita averiguar si la cosa posee la calidad expresa o tácitamente convenida. Cabe añadir que, de acuerdo con el artículo 1115 del Código Civil, no puede tratarse de una condición puramente potestativa, prohibida por dicho artículo. Finalmente, una vez haya resultado positiva la prueba, el comprador pierde la facultad de desistir de la compraventa.